Bueno, buenos días a todos. Gracias a la Cámara Argentina de la Construcción por esta invitación y a toda la gente de Córdoba que nos ha tratado muy bien desde que llegamos. Mi presentación está enfocada a presentarles una nueva fuente de energía que tenemos hoy en nuestro país, además de las que ya mencionó Daniel, y es la eficiencia energética. La intención de esto es mostrarles por qué tenemos que pensarlo como una nueva fuente de energía y cuáles son las oportunidades en el país y qué estamos haciendo desde el Estado Nacional para que esto se concrete en el mediano y largo plazo. Vamos a arrancar con una pregunta. ¿Qué es la eficiencia energética? Cuando hablamos de eficiencia energética hablamos de disminuir el consumo de energía, pero no disminuirlo y nada más, sino disminuir el consumo de energía sin disminuir nuestra calidad de vida. Si hablamos de una industria o de una empresa, es disminuir el consumo de energía sin disminuir la productividad o incluso incrementando la productividad. Cuando hablamos de eficiencia energética, estamos hablando de disminuir las importaciones a las que hacía mención Daniel en términos de país y también hablamos de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. La otra pregunta que nos solemos hacer es cuál es la diferencia entre eficiencia energética y uso responsable, uso racional de la energía. ¿Es lo mismo? ¿Son cosas contrapuestas? Si hacemos eficiencia, ¿no hace falta hacer un uso responsable? Cuando hablamos de uso responsable estamos hablando de hábitos, de uso de ciertas tecnologías o equipos y de conductas. Fíjense el denominador común de estas imágenes, que son imágenes de la vida cotidiana de cada uno de nosotros, tienen en común que aparece una mano, aparece el factor humano. El uso responsable está directamente relacionado con las personas. En cambio, cuando hablamos de eficiencia energética, estamos hablando de procesos, tecnologías, equipos que van a ser más o menos eficientes. ¿Qué necesitamos? ¿Uno u otro? En realidad necesitamos los dos, porque de nada nos serviría tener las mejores tecnologías, los mejores equipos, los procesos más eficientes si después no vamos a hacer un uso responsable de esos. Podemos tener toda nuestra luminaria en LED y el mejor equipo de climatización, pero si lo dejamos prendido cuando no estamos o cuando no lo necesitamos, no estamos haciendo un uso responsable y no importa si es eficiente o no el equipo. Vamos a estar gastando más energía que la que necesitamos para mantener nuestra calidad de vida o para mantener la productividad de nuestras industrias. Entonces, las dos cosas y los dos conceptos tienen que estar presentes. La otra pregunta que siempre aparece cuando presentamos el tema de eficiencia es, energías renovables. No, no es lo mismo. Y no es lo mismo porque no es lo mismo, es otra cosa, ahora vamos a ver, no está ni bien ni mal. O a veces he escuchado el comentario que dicen, bueno, cuando todo sea renovable no va a hacer falta hacer eficiencia energética. Y eso es otra cosa, otro concepto equivocado que quiero compartir con ustedes. En realidad las dos cosas son necesarias. Y acá vamos a poner un ejemplo muy sencillo, aprovechando el auditorio. Pensemos en la construcción de una simple casa o un edificio, un shopping, un supermercado. Si estuviera, o en una casita que nos vamos a hacer en las sierras de Córdoba, donde el paisaje es precioso, pero no hay acceso ni a la red de gas natural ni a la red de energía eléctrica. Entonces tenemos que montarla de manera tal de poder tener una estadía confortable sin consumo externo. Decimos, bueno, le ponemos renovables, ponemos paneles solares y listo, pongo todo eléctrico, climatización, agua caliente, iluminación y está todo resuelto. ¿Cuál sería el problema? Que probablemente la inversión y el tamaño de los paneles y las baterías que necesitaríamos para poder vivir razonablemente aislado de las redes sería importante. Y además al final de la vida útil de los paneles y de las baterías, los residuos también serían importantes. En cambio, si en la etapa de diseño tenemos en cuenta conceptos eficientes de construcción que muchos de ustedes deben conocer y deben aplicar a diario, también después vamos a complementar con paneles solares para suplir esa casa con energía renovable y poder tener la misma calidad de vida aislados de la red. La diferencia va a ser que vamos a tener la misma calidad de vida, los paneles solares van a ser más chicos, van a ser más barata esa inversión inicial en paneles y baterías y al final de la vida útil vamos a tener una menor cantidad de residuos. Entonces, a la respuesta de la pregunta que hicimos antes, ¿qué hacemos? ¿Eficiencia energética o renovables? La respuesta es
tenemos que hacer las dos cosas, tenemos que enfocar las dos cosas, los dos conceptos son importantes, no son excluyentes y son absolutamente complementarios. Y quizá para muchos de ustedes esto es casi una obviedad, pero lo traigo porque no siempre es una obviedad y me parece bueno reforzarlo. ¿Qué está haciendo el mundo en términos de eficiencia energética? Y esto es lo que quiero compartir. Fíjense, en ese cuadro, que no importa el detalle de los números, les voy a contar que se ve, es desde el año 74, desde el año 74 hasta el año 2010, los tipos de energía, los distintos tipos de energía que fueron consumiendo algunos países desarrollados. Son 11 países de la Agencia Internacional de Energía, como Alemania, Dinamarca, Suecia, Japón, Estados Unidos, Inglaterra. ¿Qué hicieron estos países? En el año 74 empezaron a hacer eficiencia energética y registraron a través de la Agencia Internacional las distintas fuentes que fueron consumiendo. Esto es carbón, petróleo, gas, electricidad, otros. Y el triángulo ese naranja es toda la energía evitada desde el año 74 hasta el 2010 por implementar medidas y políticas de eficiencia energética. Si nos paramos en el año 2010, la energía evitada es equivalente al 65% de la energía consumida. Es decir, que si no hubieran hecho eficiencia energética, estarían consumiendo un 65% más que lo que hoy consumen. Y fíjense que es más que lo que consumen de petróleo o casi como lo que consumen de petróleo y gas. Y a esto es lo que tenemos que apuntar en Argentina. Si lo miramos en términos globales, esto es un cuadro que nos muestra las emisiones de dióxido de carbono equivalente desde el 2010 hasta el 2040, y acá vemos el escenario tendencial. ¿Qué significa esto? Es cómo serían las emisiones de acá al 2040 si todos los países que firmamos el Acuerdo de París cumpliéramos con lo que dijimos que íbamos a hacer. Esto que significa que las emisiones se irían incrementando. En la línea de abajo vemos lo que se llama el escenario de los 2 grados. Eso es el escenario al que deberíamos ir para garantizar que la temperatura del planeta no se incremente por arriba de los 2 grados respecto de la era preindustrial. La diferencia entre los dos escenarios es todo lo que tenemos que hacer de manera adicional a lo comprometido en el Acuerdo de París. Y acá está dividido en distintas medidas. La parte celeste son medidas de eficiencia energética en toda la cadena, tanto en la oferta como en la demanda de energía. Lo rosa es cambio de combustibles. Lo verde es renovables, que es el otro aporte importante. Después sigue nuclear, captura de CO2 y otras medidas menores. Fíjense que según donde nos paremos, si nos paramos en el año 2040, la eficiencia energética aporta el 40% de las medidas de mitigación que necesitaríamos para ir del escenario tendencial al que deberíamos apuntar. Pero si nos paramos en el año 2020, mucho más cercano, la eficiencia energética significa casi un 70% de lo que deberíamos hacer para migrar de un escenario al otro. Y acá de nuevo es la importancia a nivel global y a nivel macro, y donde cada uno de los países, los que adherimos y los que no adhirieron al Acuerdo de París, tenemos que trabajar en que esto suceda. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué se venía haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué queremos hacer hacia adelante? En Argentina, el antecedente que tenemos en términos jurídicos, en el año 2007 fue el primer momento donde hubo una señal a nivel jurídico. Se decretó el decreto 140 que declara de interés nacional el programa de uso racional y eficiente de la energía. Este decreto contempla numerosas medidas que tienen en cuenta todos los sectores de consumo, y la verdad es que si se hubiera puesto en práctica estaríamos mucho mejor que ahora. Tuvo una aplicación muy limitada y bastante insuficiente en realidad. En términos institucionales, el tema de eficiencia energética estaba muy por allá abajo dentro del Ministerio de Planificación en un 5º nivel. ¿Qué cambió ahora y qué estamos tratando de cambiar?
Con la creación del Ministerio de Energía y Minería se crea por primera vez una subsecretaría de ahorro y eficiencia energética dependiendo de la Secretaría de Planeamiento Energético Estratégico. A nivel institucional se jerarquizó el tema porque hay una firme convicción desde el presidente y el ministro y todos los que integramos en el ministerio es que este tema es importante para las políticas públicas. Y dentro de los objetivos de creación de la Secretaría se han contemplado distintas cosas, no voy a ir en detalle, pero básicamente nuestra responsabilidad está en definir los programas e implementar muchos de ellos para hacer un uso eficiente de la energía en los distintos sectores. Y cuando hablamos de distintos sectores, hablamos del sector productivo, que incluye agro, industria, comercio, del sector residencial, el sector transporte. También tenemos que trabajar fuertemente en desarrollar programas de difusión que hagan que la población en general tome conciencia del valor del recurso energético y empiece a hacer esos cambios de hábitos que hablábamos al principio. También entendemos que muchos de esos cambios de hábitos implican un cambio cultural que se va a ir dando en el mediano y largo plazo. Y por eso también tenemos dentro de los objetivos de la subsecretaría incluir el tema de eficiencia energética en la educación formal. Entendemos que son nuestros niños que hoy están en la escuela inicial, en la escuela primaria y en el secundario, que son las generaciones futuras los que van a hacer que lo que hoy esa fuerza de presión y de machacar y de insistir, dentro de 10 o 15 años se haga naturalmente. Por eso que estamos trabajando con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente para lanzar un programa de educación ambiental sostenible que incluye eficiencia energética como uno de los grandes pilares. También estamos trabajando con el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias para que el tema de eficiencia empiece a estar instalado en las carreras de grados, que hoy está en muchas carreras. Ayer estuve en el CONFEDI, que es el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, y algunos me decían, bueno, pero nosotros algo damos y tenemos docentes que sí. Y lo creo porque conozco a muchos de esos docentes, pero creo que la responsabilidad nuestra es que eso se haga sistemáticamente y que no quede como un simple voluntarismo o buenas intenciones de algún docente en particular, porque cuando ese docente no da más clases o se jubila o va a hacer otra actividad, eso se pierde. Y justamente lo que tenemos que asegurar es que eso esté instalado en las currículas y que todos nuestros profesionales, principalmente de ingeniería y de arquitectura, tengamos garantizado que cuando se reciben tengan los conceptos de eficiencia energética incorporados en sus capacidades. Y ni siquiera estamos hablando de armar una nueva carrera, una nueva materia, perdón. Lo que estamos diciendo es en la currícula que hoy tenemos, veamos en qué materias podemos reforzar estos conceptos, incluyámoslo de manera obligatoria. Y en este sentido somos muy respetuosos de la autonomía universitaria y por eso invitamos a las universidades a sumarse. También estamos trabajando en alternativas regulatorias para hacer que ese decreto 140, que es tiene una cobertura importante en temas técnicos y abarca casi todas las medidas que se podrían implementar, tratar de tener la herramienta normativa y regulatoria para que esto garantice que se implemente en el mediano y largo plazo. Y también otra de las premisas que no está instalada en los objetivos, pero es una de las premisas de trabajo del día a día, es trabajar en conjunto con todos aquellos que ya vienen trabajando desde hace muchos años en este tema. Universidades, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil, provincias, municipios. Queremos trabajar en conjunto porque entendemos que sumando todos los esfuerzos individuales vamos a conseguir un resultado mucho mejor y mucho más pronto. Acá, para contarles rápidamente algunos programas que tenemos en los distintos sectores, no es la intención ni leer ni que vean todas las líneas. Tenemos programas en el sector productivo para pymes, básicamente para hacer diagnósticos. Tenemos una línea de financiamiento para que las pymes puedan implementar eficiencia energética a tasas muy bajas y muy accesibles. Estamos trabajando para acercarle capacitación a esas pymes que muchas veces no saben cómo empezar, por dónde empezar y cuáles son las oportunidades que tienen. En el sector residencial hay un desafío enorme y la construcción va a tener un rol fundamental en esto.
desde hace muchos años que la eficiencia energética no estaba contemplada como una variable más en la construcción desde casas individuales, edificios, y necesitamos que se empiece a trabajar. Pero también necesitamos trabajar en lo que ya está construido, que es mucho más, y ahí el desafío es mucho más grande. Queremos acompañar a que todas las provincias y municipios que quieran desarrollar el etiquetado de viviendas lo hagan, y estamos trabajando en conjunto con la provincia de Santa Fe, y hoy estuvimos hablando también con la gente de Córdoba. También tenemos un programa para los edificios públicos, porque es empezando por casa, para poder dar el ejemplo donde tenemos que trabajar fuertemente para mostrar que realmente se puede conseguir los resultados que decimos y que les pedimos al sector privado. En el sector transporte es variado, hay una oportunidad de mejorar la eficiencia del sector en términos de infraestructura. Eso le queda al Ministerio de Transporte, con quien venimos trabajando muy en conjunto. Nosotros estamos abarcando planes para atacar lo que es capacitación de choferes, gestión de combustibles en grandes flotas, y trabajando también con algún programa de cara al año que viene con la CNRT para hacer lo que son SmartWays o distintas medidas para hacer redes inteligentes de transporte. Y en el sector educación, más concretamente, lo que les comentaba, el trabajo con universidades, estamos lanzando para el año que viene una diplomatura de gestión de energética para la administración pública, que queremos que las universidades la tomen para ofrecer una tecnicatura al resto del sector privado, para que tengamos técnicos formados no solamente para trabajar dentro de las empresas, sino para que también puedan generar una oferta de servicios de eficiencia energética. Y lo que ya mencioné de la educación primaria. Esto es un poco un resumen, hay varias cosas más y mucho trabajo de desarrollo hacia adelante. Con todo esto tenemos un estimado, una proyección, que lo que nos dice nuestra proyección es que para el año 2025 tenemos un objetivo que es un ahorro de energía eléctrica del 15% respecto de lo que consumiríamos si no hacemos nada, un ahorro de gas natural del 15% también respecto del escenario tendencial, y un 10% de ahorro en combustibles líquidos. Es un número ambicioso, pero entendemos que es posible si abarcamos todos los programas que estamos lanzando y sobre todo si conseguimos esto del trabajo en equipo con todos los actores. Para terminar, lo que dije al principio, que la eficiencia energética era una fuente. La eficiencia energética no solamente es una fuente, sino que hoy es la fuente más rentable que tenemos en términos económicos, ambientales y sociales. Y nuestra misión como gobierno, como empresarios, como profesionales, pero sobre todo como ciudadanos, es que podamos hacer esto posible. Muchas gracias.